Buenas tardes chicos, hoy voy a resolver el primer parcial de laboratorio, el de la licenciada Menfi para el paralelo A y B. Ya eran los mismos ejercicios para ambos paralelos. Y aquí pueden ver el standing, cómo ha terminado el concurso. Los ejercicios del laboratorio eran desde el E hasta el F. Ya entonces lo voy a hacer de acuerdo al orden de dificultad, ya según yo lo que he clasificado. Ya entonces voy a empezar por el ejercicio 3, el que era según yo el más sencillito. Ya, entonces, ¿qué te pedía? Te decía, dado un lote de n números, se desea mostrar el número del lote que tenga más dígitos impares y el número del lote que tenga más dígitos pares. ¿Ya? Y si hay varios números que tienen la misma cantidad, mostrar el que apareció primero. ¿Ya? Entonces, el tamaño del lote iba a ser máximo hasta 10 a la 4, es decir, máximo 10.000 elementos. Y los números del lote iban a ser hasta 10 a la 18. Ya, este dato para los que hacen en Java es importante. Luego cuando veamos el código les voy a decir por qué. Y al final tenías que mostrar en este formato. Es decir, por ejemplo, el 44, o sea, de todos estos números, el 44 es el que tiene más dígitos pares. ¿Ya? Y de todos estos números de aquí, el número 13 es el que tiene más dígitos impares. Pero el número 13 es un caso especial y yo lo he puesto por alguna razón. Porque, miren, el 13 tiene dos dígitos impares. Ya, pero el 73, el que aparece después, igual tiene dos dígitos impares. Ya, y el 97 igual. Pero aquí dice el que apareció primero. ¿Ve? Entonces, como hay varios, en este caso, que sería el 13, el 73 y el 10, el 97, entonces, ¿quién ha aparecido primero? Ha sido el 13. ¿Ya? Por eso es. Entonces, pasaremos a la explicación. ¿Ya? Que te daban n números. Aquí lo voy a poner. Antes de eso, ver el código para explicarles. Ya, entonces, yo voy a tener una variable que sea el máximo dígito par. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a ser? Aquí voy a guardar los dígitos máximos pares que tiene un número. ¿Ya? Y aquí para los impares. ¿Ya? Ahora, en la respuesta del ejercicio me pide el número más, si se han dado cuenta. Entonces, para eso voy a tener esta variable. Que sea el número que tenga máximo dígito de pares, igual el número impar que tenga máximo dígito de pares. ¿Ya? Pero este va a ser el número y aquí va a estar la cantidad de dígitos impares que tiene un número. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo las variables que voy a usar, yo voy a tener varios números, ¿verdad? Digamos, puedo tener aquí 123, 6, 9, 10, ¿ya? Esto era sencillo, ¿por qué? Porque por cada número que leías por teclado, lo descomponías, ¿verdad? Y contabas los dígitos. ¿Ya? Les voy a explicar con código y la explicación a la vez para que se entienda. ¿Ya? Entonces, esas variables ya les he explicado. Aquí leo el tamaño del lote. Entonces, aquí leo el X. ¿Verdad? Entonces, declaro un contador de impares y un contador de pares. ¿Para qué? Para contar cuántos dígitos pares e impares tiene el número. ¿Ya? Aquí estoy copiando X. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se descompone el número, se pierde el número. Entonces, y aquí yo necesito el número. Entonces, para eso. En el caso de que necesite, para eso estoy copiando. ¿Ya? Entonces, aquí hago la descomposición por derecha, clásico. Y pregunto, si x módulo 10, o sea, si el último dígito es par, entonces cantidad de pares más 1. Y si no, cantidad de impares más 1. Y luego actualizo el número. Entonces, una vez terminado este while, lo que yo ya tengo es el número x, cuántos dígitos impares y pares tiene. Ya, ahora, ¿dónde está lo interesante? Ya, por ejemplo, este número tiene dos impares, ¿verdad? Dos impares. ¿Y qué pasa si aquí pongo, digamos, que ese fuera 91? ¿Ya? Es igual, va a tener dos impares. ¿Cuál muestro? Tengo que mostrar el primero que aparece. Y por eso aquí la condición es menor. ¿Ya? Por ejemplo, mi cantidad de impares, si es menor, o sea, si mi máximo dígito de impares es menor a la cantidad de impares que tengo, lo actualizo el número. Por eso aquí lo actualizo y guardo el número. ¿Ya? Por eso he copiado en X. Y lo mismo hago para los pares. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto me garantiza que va a ser la respuesta? Por esto que es menor. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, aquí, como 123 tiene dos dígitos impares, entonces lo guarda como dos dígitos impares máximo que tengo y el número 123. ¿Ya?
Ahora, yo voy a recoger aquí y no tiene nada, entonces no hago nada, no es mayor. Ahora, este caso, yo vengo aquí, igual tiene dos impares, ¿ya? Pero como aquí me pide estrictamente mayor, no es mayor igual. Entonces por eso no lo actualiza. Por eso esta condición que es solo menor me basta para encontrar el primero. ¿Ya? Solo por eso. Y luego, como cada vez estoy actualizando el número, y lo mismo hago para los dígitos pares, imprimo en el formato que me pide. ¿Ya? Eso también he visto que estaban sufriendo en el examen, que no sabían cómo imprimir con formato y yo les he enseñado en clases. ¿Ya? Entonces de esa manera podían imprimirlo con formato. ¿Ya? Y ahora les voy a mostrar el código en Java para que lo vean. ¿Y qué cambiaba en Java? Lo único que cambiaba era esto. ¿Ya? Yo les he dicho que esto es importante para los que programan en Java, ¿verdad? Es importante. Y entonces, como ven, aquí estoy leyendo el número del lote y igual me declaro mis dos variables, ¿ya? Pero vean la diferencia que aquí me estoy declarando como long, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les había dicho que en Java 10 a la 18 no aguanta un int, ¿verdad? Entonces tenía que usar un long. Ya es por eso. Y aquí hago lo mismo que he hecho en Python, pero con long. Es la única diferencia. Y eso tenía que usarlo. Y también tienen que leer con long. Ya, por ejemplo, aquí estoy leyendo con long. Ya, next long. Porque si no, había casos en los que los números eran grandes y no les daba. Ya, y vean, es lo mismo. Para la impresión, si no sabían, se puede usar el printf. Igual, mismo formato. Ya, y mostrar. Ya, solo era eso el ejercicio. Sí, el más sencillo del examen. Ya. Ahora, voy a resolver el ejercicio 1, que es el segundo más sencillo, o sería en el orden 2. Ya, entonces, esto era básicamente una serie, ¿verdad? Te daban una serie y te mostraban la serie y tú tenías que encontrar el patrón. Entonces, a ver, vamos a analizar. ¿Ya? Yo les había dicho siempre en series, siempre tienen que analizar. ¿Ya? Siempre dibújense en una hoja y analicen. Ya, porque a veces son series ocultas. Ya, entonces, vamos a analizar término por término. Si de aquí vemos la diferencia es 1, o diré menos 1. ¿Ya? Menos 1 el resto. Aquí, ¿cuál es menos 1? Aquí ya es 1. Aquí es 1. O sea, le sumo 1 para llegar a 25 desde 24. ¿Ya? Entonces, de aquí, pero ahora aquí algo raro pasa. De aquí es menos 3, ¿se dan cuenta? Y a veces uno dice, pero esto no parece una serie. Entonces tienen que seguir analizando. Por algo también a veces les dan varios términos en una serie. Entonces, si vemos aquí, aquí otra vez es menos 1. Ven, esto lo voy a hacer aquí abajo, ya para seguir el orden. Aquí es menos 1. Y aquí igual es menos 1. Ya, pero aquí es otra vez más 1. Y aquí es otra vez más 1. ¿Ya? Y aquí es menos 3. ¿Ya? Entonces, si lo vamos analizando, podemos ver aquí otra vez sube, o diría aquí, baja en menos 1. Y aquí igual baja en menos 1. Y aquí sube en 1. Y aquí sube en 1. Ya, entonces, de aquí baja en menos 3. ¿Ya? Yo creo que con esto ya se dan cuenta del patrón, ¿verdad? Y lo interesante es que podemos partir la serie algo así. Aquí y aquí, ¿verdad? Entonces, el primero es menos 1, luego le sumo 1, 1 y al final les resto menos 3. Y otra vez vuelve a comenzar. Menos 1, 1, 1 y le sumo menos 3. Y luego les resto dos veces menos 1, le sumo dos veces más 1 y menos 3. Y eso se va repitiendo cada vez. ¿Ya? Sería aquí. Entonces, ya hemos encontrado el patrón. Ya, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Ya? Déjenme ver los nombres de variables que he puesto para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, ahora, una característica interesante era que el número que te daban de tamaño del lote era donde empezaba el lote, o diré, la serie. ¿Ya? Digamos, yo quiero 25 términos, empezaba en 25. Yo quiero 18 términos y empezaba en 18. ¿Ya? Entonces, lo primero lo que hacía yo en número, o sea, aquí tengo una variable número, donde esto va a ser la serie, ¿ya? O sea, cada vez voy a imprimir número, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo en clases les he enseñado a hacer este tipo de series, si bien no hemos hecho uno igualito, pero hemos hecho parecidos, así que
¿qué es lo que hacíamos? Teníamos un límite, ¿verdad? Un límite y un contador. ¿Ya? Un contador. En ese caso, mi límite es una constante. Ya es 2, porque si se dan cuenta aquí siempre aparece 2. 2 veces, 2 veces, 2 veces. Y este 3 es un caso especial. Entonces mi límite era 2 y mi contador, ¿qué era mi contador? Era el que va a recorrer las veces que tengo que hacer. Aquí lo voy a con otro color para que se note. Por ejemplo, aquí, ¿por qué 2 veces? Ya, por esto, miren, aquí, 2 veces. Aquí, 2 veces. Aquí, 2 veces. ¿Ya? 2 veces. Entonces, para eso tengo el límite y el contador es para contar cuántas veces ya he imprimido ese número. ¿Ya? Entonces, lo que luego tenía era una variable aug, que yo le he llamado. ¿Qué me hacía esto? ¿Ya? Primero estaba en -1. ¿Por qué? Porque primero, si se dan cuenta, resto al número que tengo, que sería este de aquí, resto -1. Luego resto -1. Luego sumo más 1. ¿Ya? Esto nos vamos a olvidar por ahora. Luego le resto -1. Le sumo más 1, le resto -1, le sumo más 1. ¿Ya? Para eso tenía mi variable aug. ¿Ya? ¿Qué más tenía? Nada más. ¿Ya? Y una constante. Ya la constante le he puesto, que es esto de aquí. Le he puesto, ¿por qué? Porque si generalizamos este ejercicio, esto podemos cambiar, ¿verdad? Yo puedo querer que ya no sea 3, digamos que sea 9, o que sea 6, algo así. Ya, por eso le he puesto eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Era, mostraba este número, ¿verdad? Lo que hacía, tengo que incrementar, o sea, tengo que generar mi serie. Entonces, primero, mientras mi contador, aquí les voy a mostrar con el código, mientras mi contador sea menor al límite, ¿qué hago? Le sumo aug y contador más 1. ¿Qué significa esto? Quiere decir, como mi contador es menor al límite, estoy en este número. ¿Ya? Estoy en aquí. Entonces, como mi aug era el -1, al sumarle este -1 es como si le estuviera restando. Entonces lo resto. ¿Ya? Entonces, y al final mi contador más 1, porque ya ha generado 1. Volvía y otra vez, mientras era menor. Ahora, ¿qué pasaba cuando el contador ya estaba aquí, en esta parte de aquí? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que verificar o tenía que ver que ya pase a sumar, ¿verdad? Que ya no reste, sino que sume. Y eso es lo que hacía aquí. Si mi contador es igual al límite y mi aug es igual a mi aug es menor a 0, ¿por qué menor a 0? ¿Ya? Porque aquí hay dos casos, ¿ya? Porque el límite puede estar, se va a hacer verdadero cuando esté en 2, cuando esté aquí o cuando esté aquí. Cuando esté aquí. ¿Ya? Cuando esté aquí. Pero cuando yo esté aquí, cuando mi aug sea menor a 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar. Entonces, por eso aquí lo que hacía, si mi aug es menor a 0, mi aug lo cambio. O sea, como estaba en -1, al multiplicarle por -1 se vuelve 1. Entonces ya va a sumar en vez de restar. Y mi contador lo reseteo. ¿Ya? Y le aumento el aug. Entonces ya le voy a sumar para el siguiente término. Ahora, el otro caso es cuando está aquí. ¿No? Es lo que decía este caso de aquí. ¿Ya? Cuando ya está ahí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tengo que mostrar el 3 o restarle 3 y es una constante y solo va a ser una vez. Entonces es lo que hago aquí. ¿Y dónde está? Aquí está. Si mi contador es igual al límite igual, pero aquí sí aug es mayor a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Estas dos partes de aquí, que sería esta la primera parte y esta la segunda parte, solo se diferencian en eso, ¿verdad? Aquí les resto, pero aquí les sumo. Eso estoy usando yo. Entonces, cuando estoy sumando y es igual al límite, le sumo la constante. ¿Ya? Entonces, lo que hago, mi número va a ser más la constante, que recuerden que mi constante está en -3 porque era una constante, no cambiaba en el programa, por eso se llama constante. Y mi aug lo cambio a negativo. ¿Por qué? Si estamos aquí, al imprimir esto, para el siguiente término, ya otra vez se vuelve a restar -1. Si ya se han dado cuenta, ¿verdad? Siempre -1. Y luego le sumo más 1. Por eso le vuelvo a multiplicar por -1. Y ahí mi contador lo reseteo. No se olviden del contador. Y entonces, de esta manera se resolvía ese ejercicio. Ya igual era un poco sencillo. Ya, entonces, ahora también lo que he visto es que han tenido problemas ha sido en la presentación. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, yo les había dicho en clases que cuando aquí
solo está pintadito de azul, ¿verdad? Esto son los números. Cuando solo está pintadito hasta el número, quiere decir que aquí al final no tengo que imprimir nada, ni un espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es de la siguiente manera. Ya, esto lo voy a borrar. Yo les había dicho que particularmente yo en el semestre iba a usar las series index 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el 25 va a ser la posición 0, el 24 la posición 1, el 23 la posición 2 y así, ¿verdad? Ahora, este i me sirve para eso. ¿Ya? ¿Dónde está? Les voy a mostrar el código. Este de aquí. Este de aquí, i mayor a 0. ¿Ya? ¿Para qué sirve ese i mayor a 0? Quiere decir, cuando ya haya imprimido al menos un término, es decir, mínimamente imprimido el 0, el 25, es el primer término, recién voy a empezar a imprimir los espacios. Es decir, imprimo el 25 y como no es mayor a 0, aquí no es mayor a 0 porque va a estar en 0, entonces esto no va a hacer nada, solo va a imprimir el número. Ahora, cuando ya quiera imprimir el 24, antes de imprimir el número voy a verificar si es mayor a 0. Como ya es mayor a 0, imprimo primero un espacio. ¿Ya? Entonces aquí imprimo un espacio. Y aquí va a ser el 24. ¿Ya? Y eso pasa para todos los números. Entonces primero imprimo un espacio y luego el número. ¿Ya? 23. Y así. Y si se dan cuenta, al final voy a imprimir un espacio y el último número de la serie. ¿Ya? Voy a llamar X. Y aquí ya no voy a imprimir nada, ¿verdad? Por la forma que estoy imprimiendo. Entonces de esta manera podrían hacerlo también. Ya hay varias maneras, pero esta es una de las maneras de hacerlo. Y entonces, ahora les voy a mostrar el código de Java. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia? Eran los números. En este caso, estos números no iban a ser muy grandes. ¿Ya? Por eso aquí sigue usando int. ¿Ya? Entonces esto no cambia nada. Ya en Java es lo mismo. Si se dan cuenta, estoy usando las mismas variables. Sigo usando aug, sigo usando límite, un contador y la constante de -3. ¿Verdad? Y hago lo mismo. Si es mayor a 0, imprimo un espacio, si no el número. Si mi contador es menor a mi límite, hago la primera parte. Ahora, cuando ya es igual al límite y es menor a 0, entonces tengo que cambiar. O sea, yo tengo que empezar a sumar. Y mi contador lo reseteo. Y luego, cuando es igual a mi otro límite, pero cuando ya está sumando, le sumo la constante. ¿Verdad? Reseteo otra vez mi contador y le cambio la variable de aumento. ¿Ya? Entonces, solo eso. Lo he hecho en los dos lenguajes para que también puedan ver los que no saben manejar los dos. ¿Ya? Entonces, ahora sí haremos el ejercicio más interesante, bueno, el más difícil se podría decir, del examen. ¿Ya? Entonces era el ejercicio 2 y como pueden ver aquí, solo han hecho, han hecho 4 personas. ¿Ya? Entonces, yo les voy a explicar, no es difícil. ¿Ya? Entonces, ¿qué te pedían? Te decían descomponer un número n y te decían intercambiar el primer dígito par por derecha por el primer dígito impar por izquierda. ¿Ya? Y este proceso tienes que repetir cada veces. ¿Ya? Entonces, aquí te daba un ejemplo. Y aquí esto es importante para los que hacen Java. ¿Ya? Para los que hacen Java siempre vean los límites. ¿Ya? Quizás por eso tal vez no les ha dado hacer. Tienen que ver siempre los límites. Y entonces haremos este ejercicio. ¿Ya? Esto les voy a explicar con más calmita para que se entienda y puedan enviarlo al juez si pueden. ¿Ya? Entonces, esto le voy a sacar fotito, ¿no? Para que se entienda. Ya, entonces, ya, ahora sí. ¿Qué te decía? Ya, vamos a ver la descripción de nuevo. Decía, el primer dígito par por la derecha con el dígito impar por la izquierda. El primer dígito par por la derecha, o sea, ¿dónde está? Este es impar, no, este es el primer dígito par por la derecha. ¿Ya? Ahora tengo que buscar el primer dígito impar por la izquierda y justo es el primero. ¿Ya? Entonces estos dos los tengo que cambiar. ¿A qué se refiere con cambiar? Quiere decir esto. ¿Ya? El 2 que estaba aquí se va a venir donde estaba el 7. ¿Ya? Sí, ya. Así. Y lo demás lo mantengo. ¿Ya? No le hago nada.
Ahora, donde estaba el 4, si viene el 7. Ya, entonces, era eso. ¿Ya? Como ven aquí, es el mismo número de aquí. 238, 54, 719. 238, 54, 719. Ya era eso. Entonces, una vez que ya se ha entendido el problema, este K era las veces que había que hacer, ¿no? Yo tengo que hacer 10 veces este procedimiento. ¿Ya? Y siempre se va a poder hacer este procedimiento. Entonces, lo primero que tienen que ver es, ¿se va a poder hacer siempre? Sí. ¿Por qué? Porque nunca estoy eliminando dígitos. ¿Ya? Es decir, estoy cambiando de posiciones. Entonces, siempre se va a poder. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ya, yo he hecho de la manera más sencillita, para que también entiendan. El código es un poquito larguito, pero sencillito. Ya, yo en clases les he dicho que la descomposición por derecha es más fácil, ¿verdad? En este caso podrías hacer de las dos maneras. La idea más general es partir de aquí y de aquí, ¿verdad? Y de aquí descompones mientras el dígito sea impar. Y de aquí mientras el dígito sea par, ¿verdad? Se podría hacer eso, pero había casos donde se intercale. Ya luego lo vamos a ver. Y había que poner unos ifs más. Y si te olvidabas eso, no te iba a dar. Y aceptas. Ya, entonces, por eso yo, para evitar eso, lo he hecho por derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea que he usado? ¿Ya? Lo primero que he usado es, primero tienes que identificar en qué posiciones están los dígitos, ¿verdad? Si yo le he puesto aquí 1, aquí le he puesto 2, aquí le he puesto 3. Estas son las posiciones. ¿Por qué lo estoy poniendo al revés? Porque yo voy a descomponer de por derecha. Ya, pues al revés lo estoy poniendo. Ya, porque yo voy a descomponer por derecha. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Más sencillito. No tengo que estar haciendo potencias y demás. ¿Ya? Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, aquí el 2 debería mostrarme mi posición y esto, aquí, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía era descomponer el número hasta encontrar un par y luego el último impar. ¿Ya? Eso sí, les voy a mostrar el código para que se entienda por partes, porque si no todo no se va a entender. ¿Ya? Entonces, esto todavía no nos interesa. Esto nos interesa. Tengo que sacar el dígito impar, tengo que sacar el dígito par. ¿Ya? Y como yo les he dicho, estoy marcando por posiciones, ¿verdad? Entonces lo que yo hacía era, a ver dónde está, aquí está. Tenía una posición del dígito impar, o sea, es la posición que yo le he puesto, que sería esto de aquí, esa posición, y la posición del dígito par. Ya los ponía en -1 para saber que no los he calculado. ¿Ya? Y aquí tenía el contador, que era para aumentar, ¿no ve? Cada vez que quite un dígito aumenta el contador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía? Aquí hallaba mi dígito par, ¿ya? Y como estoy descomponiendo por derecha, ¿sí? Por derecha, tiene que ser el primero que encuentre, ¿verdad? Porque eso me dice, el primer dígito por la derecha que sea par. Eso dice, ¿verdad? A ver. Sí, el primer dígito par por derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me aseguro que solo guarde el primero? Es de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces aquí, si es par, eso estoy verificando si es par. ¿Sí? Se le saco el módulo 10, que es decir, el último dígito, y módulo 2 si es par. Si es par, y mi posición de mi dígito par es -1, ¿por qué esto -1? Yo había puesto -1 en mi dígito par, ¿verdad? -1 a mí me indica, o sea, yo estoy suponiendo que no lo he calculado, entonces, cuando sea menor igual a -1, quiere decir que nunca lo he calculado, entonces ahí sí lo guardo. Entonces, mi posición de mi dígito par va a ser mi contador y mi dígito par es n módulo 10, sería el dígito, ¿verdad? De esa manera, porque cuando ya lo guardé una vez, esto ya no va a ser -1, ya va a tener una posición. Entonces, en la siguiente que encuentre un par, como esto ya no se cumple, ya no va a volver a entrar a este if. ¿Ya? Entonces, de esa manera me estoy asegurando que solo entre la primera vez. ¿Ya? Ya entre la primera vez. ¿Ya? La primera vez, solo va a entrar la primera vez. Ahora, ¿cómo le hago para el dígito impar? Aquí hay un problema. ¿Por qué? Vean este caso. Tengo que encontrar, como yo estoy descomponiendo por derecha, tengo que encontrar el último dígito par, si se dan cuenta. El último de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese último que encuentre va a ser el primero por izquierda. ¿Ya? En el caso, en la descomposición que yo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacía eso? Pues ya no tenía que verificar esto, sino que cada vez que encuentre un impar, lo actualizo.
¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Va a decir, el programa va a estar iterando y va a ser lo siguiente. Ya, para que se entienda explicar. ¿Es impar? Sí, entonces lo pone, mi dígito impar es 9. Luego viene impar. ¿Es impar? Sí, entonces lo sobrescribe. Ya, esto ya no es 9, es 1. Y así va a ir. Entonces va a llegar aquí y va a poner 7. ¿Ya? Entonces de esa manera, por eso aquí no pongo esta condición. ¿Ya? Porque cada vez que encuentre un impar, lo sobrescribe. Y al final va a estar el primer dígito por la izquierda. ¿Ya? Entonces eso hace esto. ¿Ya? Saco el dígito. Si es impar, si es impar, lo actualizo, ¿no? Mi contador, o sea, mi posición de mi dígito impar es igual a contador. Y mi dígito impar es el dígito que saca. ¿Ya? Y aquí no se olviden al descomponer, actualizar el número y mi contador siempre se aumenta. ¿Por qué? Porque tengo que ir cada vez aumentando las posiciones, ¿verdad? Entonces, en el primer paso que he hecho, he identificado, ¿ya? He identificado el primer dígito par por derecha y el primer dígito impar por izquierda. ¿Ya? Ya he identificado. ¿Y dónde está? Está en dígito par y dígito impar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es este if? Este if es una condición, es lo siguiente, ¿ya? Digamos, haremos este caso, ¿ya? Siempre cuando resuelvan un problema, y si es en juez, siempre tienen que darse casos borde, ¿ya? Por ejemplo, si ven este caso, la posición de mi dígito par, 3, es menor a mi posición del dígito impar, sería 8, ¿ya? Pero esto no siempre pasa, ¿ya? No siempre pasa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este caso, vamos a ver este caso, ¿ya? ¿Qué pasa si aquí es 2, 2, dije que sea 3, 3, ¿ya? Yo tengo que sacar el primer dígito par por derecha, que sería este de aquí, porque es el primero que aparece descomponido por derecha. Y tengo que sacar el primer dígito impar por izquierda, que sería este de aquí. Y como ven, están cruzados, no está como este, porque en este caso que está aquí, la posición de mi dígito par era menor a la posición de mi dígito impar. Pero en este caso la posición de mi dígito par no es menor, es mayor. Y entonces eso yo lo voy a cambiar, ¿ya? O sea, es decir, siempre voy a tener en dígito par, o sea, mi variable dígito par, la posición menor, ¿ya? La posición menor. Posición menor, ¿ya? Para que se vea esto un poco mejor, lo voy a hacer así. Esto no, era que no lo borre. Por ejemplo, la posición del par es 3 y la posición del impar en este caso es 8, ¿verdad? Y la posición del par es menor. Pero en este caso, la posición del par es, a ver, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4, ¿ya? La posición de par es 3 del dígito par. La posición del dígito impar es 2, ¿ya? Y esto no se cumple, ¿ya? Está mal, porque 3 no es menor que 2. Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es intercambiarlos, ¿ya? ¿Para qué? Para fines de composición, ¿ya? Luego les voy a explicar por qué cambio, ¿ya? Entonces lo que yo voy a decir, el 2 que esté aquí y el 3 que esté aquí, es decir, siempre en mi variable dígito par va a estar el de menor valor, ya no importa si va a ser par o impar, ¿ya? Y en mi dígito impar va a estar el mayor, de mayor posición. Recuerden, estoy dando prioridad a la posición, ¿ya? Entonces es lo que hago aquí. Pregunto, si mi posición de mi dígito par es mayor a mi dígito impar, entonces ¿qué hago? Los cambio, ¿verdad? Ahora para cambiarlos necesito un auxiliar, ya no puedo cambiarlos así nomás. Entonces, posición de mi dígito par lo paso a auxiliar de dígito y mi dígito par a auxiliar. Y luego ya puedo cambiar, ¿verdad? O sea, en dígito par lo pongo lo que era dígito impar y igual, en la posición, las posiciones y estos los dígitos intercambio. Y luego lo pongo lo que he guardado en auxiliar. Ya este swap ya deben saber. Se hace varias veces, ¿ya? Para no perder el valor. Ahora aquí lo voy a componer y les voy a explicar por qué intercambio, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Ya, un poquito, ahora sí. Ya. Entonces, como vamos a tomar así este ejemplo, ¿ya? Entonces, yo ya he identificado estos dos números, ¿ya? Que sería este y este. Dos dígitos serían en este caso, ¿ya?
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener tres números. Ya, que va a ser, esto va a ser la parte final, le voy a llamar N1. Voy a tener esto, que va a ser N2. Creo que no se nota, no sé, N2. ¿Ya? Y aquí le voy a llamar N3. ¿Ya? ¿Por qué ahí? Porque puede darse este caso. Miren, por ejemplo aquí. Pónganse que aquí empiece, que ya no empiece con 7. ¿Ya? Pónganse que empiece con 2, digamos. Entonces, como tengo que sacar el primer dígito menor, o diré impar, el 2 va a quedar. Entonces, yo voy a formar esos tres números. ¿Ya? Que sería N1, esto lo voy a poner igual con azul, para que se vea. N1, N2 y N3. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer como, o sea, ya tengo todos los posibles números, ¿verdad? Tengo el que está a la izquierda, tengo el dígito, tengo esto de aquí, el que está al medio, tengo este y el que está al empiezo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos de aquí, todos los n's, n1, n2, n3, se van a mantener, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Este de aquí lo tengo que llevar aquí. Y este de aquí lo tengo que llevar aquí. Es lo único que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál sería mi fórmula final? Sería, tengo que hacer n3 para adicionar un dígito que se hace por 10, ¿verdad? Por 10 más el dígito. ¿Ya? En este caso sería el dígito impar. ¿Ya? Aquí DG impar nos voy a poner. ¿Ya? Ahora, ya he adicionado el primero. Ahora, tengo que ponerle el n2 aquí. Entonces, ¿cómo lo adiciono? Lo multiplico. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por la potencia de los dígitos que tiene esto, ¿verdad? Entonces sería la potencia, que le voy a llamar POW, P más, de 10 a la cantidad de dígitos de 2, porque es n2, ¿verdad? Cantidad de dígitos de 2. Y luego, como estoy componiendo, ¿qué le hago? Le sumo el n2, ¿verdad? Ahí está. Y hago lo mismo para esto, ¿ya? Y lo mismo para esto, ¿ya? Entonces, ya lo ven, ¿no? De esto, ¿verdad? Ahora el problema está en cómo componer esto, ¿verdad? Ya sabemos qué vamos a hacer. O sea, ahorita hemos supuesto que vamos a tener n1, n2 y n3. Eso lo voy a completar, ¿ya? Entonces aquí sería por 10 más el dígito, ¿ya? El dígito par en este caso, ¿ya? Para cambiarlo, al revés tengo que poner dígito par, ¿ya? O sea, ya lo he adicionado este dígito. Y me falta el último número. Entonces aquí otra vez, o un paréntesis, aquí me estoy olvidando, sería, porque aquí ya es 2. Y aquí, ¿qué le voy a poner? Le multiplico igual por 10. Esto lo voy a copiar para no estar. Esto lo copio aquí. Oye, ya sé qué voy a hacer. Para no perder el tiempo, así haremos. Ya, ahora sí. Entonces así haremos. El nuevo número, ahí está, ahora sí. Ya, el nuevo número está aquí, ¿ya? Lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que les decía. El n3 va a ser por... Y a ver, esto lo voy a rinconar. Ya, está en rojito. ¿Ya? Va a ser el n3, tengo que adicionar el dígito. Entonces lo multiplico por 10 más el dígito impar. ¿Ya? En este caso el dígito par. ¿Ya? Porque estoy cambiando. ¿Vale? Ahora, a esto, ¿qué le tengo que adicionar? Le tengo que adicionar lo que les decía, el número del medio, que sería n2. Y para adicionar n2, en este caso, yo le multiplicaba por 10 para adicionar un dígito.
¿verdad? Como en este caso, a la derecha estoy adicionando un dígito. Pero ahora no voy a adicionar un dígito, sino voy a adicionar un número de 4 cifras en este caso. O diré 3, sí, 4 cifras. Ya, entonces, en este caso, como es un dígito, se pone por 10. Pero cuando tiene más de un dígito, ¿qué hago? Le pongo POW, que le pone POW, 10 elevado a la cantidad de dígitos de 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque N2 estoy manejando aquí. Y para sumarle el número que da, le sumo el número, ¿no? Más N2. Sería lo mismo que poner dígito por derecha, porque estoy usando composición por derecha, pero en este caso ya no estoy componiendo un dígito, ¿verdad? Estoy componiendo un número, por eso le pongo por potencia. ¿Ya? Es como una generalización. Ahora, una vez que ya esté esto ya es el número. Ahora, ¿qué me falta? Tengo que volver a adicionar el dígito, ¿verdad? O sea, esto, ahora sí. Ya he adicionado el 7, es decir, ya está esto, ya está el N2, pero me falta el dígito, el otro dígito. Entonces, aquí, para adicionar un dígito, ya sabes, por 10, y aquí sería más el dígito impar. Voy a poner dígito impar, ¿ya? Y paréntesis. Y al final tengo que adicionar el N1, ¿verdad? Y es lo mismo, que sería POW 10 elevado a la cantidad de dígitos de 1 más el mismo dígito, sería más el número, en este caso, más N1. Aquí un paréntesis y aquí un paréntesis, ¿verdad? Ahora, ya está, entonces esta fórmula la voy a usar, ¿ya? Ahora, el problema está en cómo voy a componer, ¿verdad? Eso les decía. ¿Cómo yo voy a componer? ¿Cómo voy a hallar el N1 y el N2 y el N3? ¿Ya? Entonces, para eso es lo siguiente. Otra vez voy a hacer un while y voy a ir componiendo. Entonces, como ya tengo mis posiciones de mis dígitos, que serían estos de aquí, y yo les había dicho que siempre dígito, aquí como está aquí, dígito par, siempre va a ser el menor, o sea, es decir, siempre esta posición de aquí va a ser menor a esta de aquí, independientemente del dígito. Entonces yo voy a componer el número mientras sea menor a dígito par. ¿Ya? Mientras sea menor a dígito par. Entonces, es decir, el 9 está en posición 1. ¿Es menor a mi posición de mi dígito 3? Sí, entonces lo compongo. En este caso voy a usar composición por izquierda. Entonces saco el 9. Listo. Paso al 2. O sea, esto ya lo borro. Paso al 1. Posición 2 es menor a mi posición 3. Sí, entonces lo compongo. Sería el 19. Listo. Lo borro. Paso al 3. ¿El 3 igual? Sí. En este caso esto ya no necesito porque ya lo tengo. Tampoco tengo que componerlo, entonces lo ignoro. Ahora, como ya he pasado mi posición 3 y yo sé que mi posición de impares, o sea, la segunda posición, siempre va a ser mayor, entonces ahora comparo que sea menor a este para componer el dígito del medio. Ya, entonces pregunto, ¿posición 4 es menor a posición 8? Sí, entonces lo pongo el 4. Esto sería N3. No, N1. ¿Ya? Entonces lo borro esto. Luego sería, ¿posición 5 es menor a posición 8? Sí, lo compongo por izquierda, 54. Lo borro. Posición 6 es número 8, sí, lo compongo el 8 y lo borro. Luego 7 es menor, sí, compongo el 3 y lo borro. Y luego 8 es menor a 8, no, entonces ya no hago nada y esto sería N2. ¿Ya? Y en el caso les decía que había aquí un 2, ya todo lo demás, como ya es mayor a mi posición mayor, entonces todo eso lo demás va a ser el otro dígito, sería el N3. ¿Ya? Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a ir al código. Aquí ya les he explicado que lo he cambiado, ¿verdad? Entonces, aquí ya voy a empezar a componer los dígitos, ¿ya? Entonces, los números. Entonces, aquí ya tengo mis tres variables, N1, N2 y N3. Y los voy a empezar a componer. Ya, aquí he copiado el número. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí estoy descomponiendo el número y se pierde el número, ¿verdad? Entonces, por eso he usado una copia de N y aquí voy a usar la copia de N. ¿Ya? Entonces, saco mi dígito. Esto todavía no lo siguen, luego les voy a explicar por qué. Y actualizo mi número. Entonces aquí pregunto, lo que les decía, si contador es menor a mi posición en dígito par, o sea, a esta posición de aquí, este de aquí, está. Entonces voy componiendo el número en mi N1. Aquí está. N1, composición por izquierda, es mi potencia por el dígito más el mismo número. Lo estoy componiendo por izquierda.
Entonces va a llegar, cuando llegue aquí, lo ignoro esto y luego ya es mayor. Entonces, si no es menor a mi dígito par, entonces quiere decir que ya es mayor, ¿verdad? Entonces aquí ya pregunto, si mi contador es menor a mi posición de mi dígito impar, ¿por qué sé que esto siempre va a dar? Porque aquí he hecho el cambio, ¿no ve? Aquí he hecho el cambio, en el caso que mi dígito par sea mayor, he hecho el cambio para que sea menor. Entonces por eso yo sé que siempre mi posición de mi dígito impar, o de mi dígito par, siempre va a ser menor a mi dígito impar, ¿ya? Porque si fuera mayor, aquí he hecho el cambio, para eso he hecho este, ¿ya? Entonces, si es menor, entonces empiezo a componer. N2 va a ser potencia por el dígito más N2. Esto es, esto es porque todos saben que al componer por izquierda tengo que mi potencia incrementar por 10, ¿verdad? Yo aquí siempre estoy incrementando por 10. Ahora, cuando sea igual al dígito, o sea, a este dígito de aquí, mi potencia se va a seguir incrementando, ¿ya? Entonces, como si n es 0, o sea, como yo lo he instanciado en 0, quiere decir que nunca he ingresado por aquí. Entonces mi potencia los reinicio en 1. Porque ustedes saben que para componer por izquierda, la potencia lo inicia en 1. ¿Verdad? Por eso hago eso. Y aquí compongo el segundo dígito. Y el caso último les decía, si contador no es menor a mi posición de dígito par, tampoco es menor a mi posición de dígito par, entonces es el número de inicio. Esta parte que está de aquí de azul. ¿Ya? Es esto. Entonces ya compongo el tercer número, que sería N3. ¿Ya? Entonces, si ven aquí, igual hago esto. Si N3 es 0, mi potencia en 1 y lo compongo por izquierda. ¿Ya? Y mi contador siempre lo aumento y mi potencia. ¿Ya? Entonces, como les decía, al final ya tengo mis 5 números. ¿Verdad? Mi N1, N2, N3 y mis 2 dígitos. ¿Ya? Y aquí al final voy a sacar el tamaño del número. ¿Ya? O sea, sería de... Aquí la fórmula que he anotado, a ver aquí vamos a ver. Vamos a esto de aquí. Ahí no. Ya. Por ejemplo, N3 no necesito. Ya, pero de N2 necesito, ¿no? Por la fórmula que he anotado aquí. De esto necesito y esto necesito. ¿Ya? Es por eso hallo la cantidad de dígitos de 2 y de 1. Aquí lo pongo 0, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si el número es 0? El logaritmo de 0 no está definido, nos puede dar error. ¿Ya? Quizás por eso también a otros les ha dado error, no sé, no he visto sus códigos. ¿Ya? Pero quizás sea por eso. Entonces esto es importante. Cuando la cantidad, o sea, cuando el número es 0, si hacen logaritmo de 0, es error, no está definido. ¿Ya? Entonces por eso yo lo hago. Si es mayor a 0, solo saco el logaritmo. ¿Ya? Entonces aquí hay la cantidad de dígitos. Y aquí aplico lo que les he dicho. ¿Ya? Que es la misma fórmula que está aquí. ¿Ya? Que es esto de aquí. ¿Ya? Entonces, esta manera me parece a mí más sencilla. ¿Por qué? Porque no he usado composición por izquierda. Ya no he mezclado. Para que no tengan que poner ifs. ¿Ya? También para que a otros no les guste, entonces por eso lo he hecho de esta manera. ¿Ya? Pero como ven, el código es un poco más largo. Pero la idea es sencilla. ¿Verdad? No es nada difícil. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación del ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahora les quería mostrar esto en Java, que sería básicamente lo mismo. La única diferencia es que aquí, vean esto. El número K, el N va a ser hasta menor o igual a 10 al 18. Eso quiere decir que tiene que usar un long. ¿Ya? Y aquí K es menor o igual a 10 a la 4. Entonces, aquí si vemos el código de Java, van a ver que uso lo mismo. ¿No? Uso lo mismo en 1, 2, 3, los dígitos impares, dígito par, copiar el número, mis posiciones, todo lo mismo. ¿Ya? Lo diferente es la sintaxis. Pero aquí uso long. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el int no soporta 10 a la 18. ¿Ya? Aquí igual cambio las posiciones y aquí compongo el número. ¿Verdad? Es lo mismo esto. Si han entendido lo que les explicaba en la versión de Python, esto es lo mismo. ¿Ya? Y aquí, como ven, igual. Si es mayor a 2, saco el logaritmo, o diré si es mayor a 0, saco el logaritmo, y aquí aplico la fórmula que les he mostrado. ¿Ya? Y al final muestro el número. ¿Ya? Ahora esto quería mostrarles, estos son funciones. Yo creo que esta semana lo van a ver. Pero ahorita no es importante que lo entiendan, luego les voy a explicar con más calma. Pero yo lo uso porque una vez cuando estaba en su materia, no sé, el POU me ha dado problemas. ¿Ya? Quizás lo usó mal. Ya, pero de esa vez yo siempre implemento mi función POU. Ya sé, mi potencia. Y esto es eficiente, igual como ven es eficiente. ¿Ya? Cuando lleguemos a funciones y recursividad les puedo explicar esta función. Entonces por eso yo implemento. Ustedes aquí pueden usar mat.po, ¿no? El de Java.
ya, pero yo no lo uso, ya, yo uso esto. Y este L que ven acá, no se van a asustar, no está mal, este es un código de ACBs del patito, así que está bien. Se pone el es porque pasa lo siguiente, ya, eso les puede servir algún día. ¿Qué pasa si yo aquí tengo, por ejemplo, 10, ya, y lo multiplico por 10 a la 9, o, sí, 9, o aquí que sea 9 y aquí que sea 10 al cubo, ya, pero estos dos datos están declarados como enteros, ya, o sea, esto es int y es igual a int, ya, entonces el resultado se desborda, ya, porque estoy multiplicando dos enteros, se desborda, ya, entonces para evitar eso yo le pongo, es como digamos, este es un long ahorita, este n de aquí, porque yo lo he declarado así. Si vemos más arriba, n3 es de tipo long, ¿ya? Pero este 10 no es long, entonces puede desbordarse, puede pasar el caso que se desborde. Por eso le pongo, es como convertirlo a long con esta L, ¿ya? Lo convierto a long, entonces multiplicación de longs me va a dar un long, ¿ya? Y lo mismo he hecho aquí, porque esto recibe un long, ¿ya? Igual de puesto, aquí igual, ya, aquí igual, ya, es solo por eso, por si capaz les puede confundir, pero es solo por eso. Ya, entonces como ven, esa ha sido la explicación de los tres ejercicios. Este era el más complicado, se podría decir, pero con un análisis previo se podía, ¿verdad? Pues yo les decía, siempre análisis, ¿ya? Siempre. Aquí solemos, y eso que no hemos usado descomposición por izquierda, era puro derecha, y eso lo simplificaba, era más fácil, pero es cuestión de análisis. Ya, entonces eso sería todo, chicos.